Igual, yo me quedo acá con mi cosa por a la videitos. Pasa, ¿eh? Sí, el primero hay que pasarlo de ahí. Ah, y después la papa. Desde acá de... Ahí va. Y ahí, claro, y ahora que no se queda que ver si pasa. A ver. Sí. Ahí va. Ahí va. ¿Qué quieres decir? Bueno. Sí, póngala porque como antes no se prepara. También se transmite también. Ah, bueno. Por si va quedando todo. Bueno, ¿cómo les va? Vamos a hablar sobre disquinesia ciliar primaria. ¿Escucharon hablar de esa patología? ¿O con qué otro nombre? La disquinesia ciliar primaria, por ahí más conocido cuando uno estudiaba. Síndrome de Cartagena, ¿se acuerdan? ¿Lo escucharon? Enfermedad de cilias inmóviles. Ok. Vamos a hablar de eso. Ahí está. Ahí va. La idea es que ustedes puedan, frente a identificar precozmente a estos pacientes, porque es algo difícil. No difícil, es una enfermedad poco conocida, no es tan infrecuente, pero en general en la Argentina el diagnóstico, como vamos a ver, es bastante tardío. Vamos a ver las ventajas y desventajas de las pruebas diagnósticas. En la Argentina, el lugar donde se hace diagnóstico de esto es acá en el hospital, con Martín Medín, que es el patólogo, estamos haciendo el diagnóstico que vamos a ver. En el Garraham ahora empezaron a hacer también ácido nítrico y genética. Quiero que entiendan por qué es tan heterogénea la enfermedad y vamos a hacer un paralelismo con fibrosis quística y vamos a hablar del manejo y el tratamiento brevemente. Entonces, esto fue descrito inicialmente en 1933, que es lo que se llamaba síndrome de Cartagena. ¿Se acuerdan que era una tríada? Que eran bronquiectasias, ¿qué más? Cuando estudiaba medicina tenía. Bueno, tienen infertilidad, pero la tríada eran bronquiectasias, sinusitis crónica y situs inverso. Eso lo describe Cartagena, que era un clínico, en el 33. Voy a parar acá. No le doy la espalda también. Y después, recién en el 76, había un médico que tenía 2 pacientes con síndrome de Cartagena y eran infértiles. Entonces se los manda a este señor que se llamaba Afzelius, era un sueco que era especialista en microscopía, y se da cuenta cuando los estudia que los espermatozoides, la cola era quieta, eran inmóviles los espermatozoides. Entonces el chabón lo que hace es les toma una muestra del epitelio respiratorio y se da cuenta que las cilias no se movían. Le escribe a Cartagena para decirle, che, tenés más pacientes porque veo que el problema está en las cilias que son inmóviles. Cartagena ya era muy grande, no le contesta y eso queda ahí. Ahí se empieza a estudiar la patología y después cambia, y él le pone enfermedades cilias inmóviles. Y después finalmente queda el nombre de disquinesia ciliar primaria porque los pacientes con esta patología no es que son solamente inmóviles, sino que se mueven, algunas cilias son inmóviles, pero otros pacientes no es que son inmóviles, sino que son incoordinadas, se mueven de manera ineficiente. Por eso quedó el nombre de disquinesia ciliar primaria. Fíjense que recién el primer gen se descubre en el 2001. ¿Sí? Y hoy hay 56 genes ya descritos. A diferencia de otras patologías que son monogénicas, esto lo hace más complejo, hay 56 genes involucrados. Fíjense la prevalencia que no es tan rara, es 1 en 7500. No es tan raro. Esto es reciente. ¿Sí? 90% se hereda de manera autosómica recesiva, un 10% son ligadas al X o autosómicas dominantes, pero gran parte son autosómicas recesivas. Como concepto es una ciliopatía motora, patología muy heterogénea que vamos a ver por qué, donde se altera el movimiento de las cilias y se afectan diversos órganos que tienen cilias. Va a depender de qué gen, qué órgano. Pero sí sabemos que el aparato respiratorio es el responsable de la mayor mortalidad y el que más se afecta. No hay datos aún sobre la sobrevivencia. Ustedes tienen 2 tipos de cilias.
cilias que no son móviles, o son, más que todo son sensoriales, son como antenas, ¿sí? Y ahí entran una serie de patologías recontra raras que son ciliopatías. Ahí hay una, está el lugar donde pueden buscar esas patologías. El otro día tuvimos un paciente con este síndrome de Bardet-Biedl, y pueden comprometer riñón, pueden comprometer hígado, sistema nervioso central, degeneración retinal, nistagmo. Son patologías bien raras. Nosotros ya tuvimos uno de estos, la primera vez que vimos. Y después lo que nos convoca hoy es el compromiso de las cilias móviles, y ahí está la disquinesia ciliar primaria, y fíjense que ya tienen en el oído, en la nariz, en los pulmones, en el sistema nervioso central, en el conducto del epéndimo, en el nodo embrionario para la distribución de los órganos. ¿Y cuál es la función de las cilias? Es ese movimiento coordinado hace que se desplace, mueve fluidos, ¿sí? Y ahí es clave, sobre todo en el aparato respiratorio, para el clearance mucociliar, para que eso sea efectivo. Esto es un corte visto desde arriba. Fíjense cómo se mueven las cilias, ¿sí? Esta es una célula ciliada. El aparato respiratorio puede ser perfectamente. Y ahí están las cilias, alrededor de 200 genes por célula. La cortamos transversalmente como si fuese un salamín. Está la estructura, la ultraestructura de una cilia. Tiene 9 pares periféricos y 2 que son centrales. Ahora, en esta ultraestructura intervienen alrededor de 900 proteínas o quizás más. Están determinadas hasta ahora, sabemos, por 56 genes. Entonces, por eso es tan heterogénea la enfermedad, porque depende qué proteína está afectada, ya podemos hacer una asociación entre el gen afectado, la alteración en la ultraestructura, cómo se mueven las cilias y el fenotipo clínico, que ahora vamos a ir a esa parte que es la que más me interesa que vean. Entonces, ¿cuándo van a sospechar de esta patología? Está buenísimo que la sospechen, porque los de adultos tienen un montón de pacientes con bronquiectasia. Dicen, no, esas cosas son de ustedes. No, son de ellos, porque terminan en bronquiectasia estos pacientes. Está bueno que las podamos nosotros reconocer y diagnosticar. Recién nacido. Está esto tapado, pero de los recién nacidos, el 80% tienen compromiso cuando nacen. Es decir, es un nacido de término, en general, que tiene compromiso respiratorio, que tiene un distrés. El distrés es variable, puede ser que requiera un poco de oxígeno, nada, o que esté ventilado, pero el 80% de estos pacientes tienen un distrés al nacer. Cuando uno pregunta, encuentra eso. Le llama la atención el aneo-kinesiólogo las secreciones espesas, la cantidad de secreciones, pero eso es frecuente que hagan atelectasias. Y es un distrés que suele aparecer no al nacer, sino a las 12-24 horas. ¿Por qué? Porque la alteración del clearance mucociliar, del movimiento ciliar de los bronquios, tarda en reabsorber el líquido del pulmón. Entonces empieza a manifestar a las 12-24 horas. 50 de estos chicos tienen trastornos de la lateralidad, que ya lo vamos a ver, y 1% tienen hidrocefalia. Lo mismo, en el epéndimo tienen cilias, no se mueven, se acumula líquido, tienen hidrocefalia en un 1%. Y estas son las cuatro preguntas clave que ustedes tienen que hacer, o los puntos cardinales de la enfermedad. Distrés respiratorio neonatal, dijimos 80%. Anomalías de lateralidad, se afecta el nodo embrionario, que es el que distribuye los órganos, y esto ocurre en un 50%. Y después hay 2 preguntas clave que ustedes tienen que hacer a los pacientes. Una, tos húmeda persistente desde antes de los 6 meses de vida. Estos pacientes tienen tos con catarro siempre. De 40 grados en el verano, tose como además dice, cada vez que tose, siempre. Los escuchás, siempre son funciones, como uno los apunta. Salvo que hagan kinesiología como corresponde, ahí andan bien. Así que tos persistente húmeda, dato clave. ¿Sí? Y la rinitis serosa, lo mismo, tenemos cilias en la nariz, entonces tienen una rinitis casi persistente. Otoño, primavera, verano, invierno, entonces es importante preguntar, ¿era en verano mocos persistentes común? Fíjense la frecuencia de estos síntomas. ¿Sí? Bien, anomalías de lateralidad, dijimos el 50%. Te explico acá porque a veces genera confusión. Situs solitus es lo mismo que decir normal. ¿Ok? Ahora ustedes pueden tener situs inversus, que esté invertido solito, es decir, solamente el tórax, ¿sí? Perdón, situs inversus
pueden tener solitus o totales. ¿Sí? Totales cuando está todo al revés, abdomen y tórax. No confundir acá con la dextrocardia, acá está todo al revés. Lo que es derecho está del lado izquierdo. Entonces, de la derecha usted tiene una língula, del lado izquierdo tiene el lóbulo superior, medio e inferior. ¿Sí? Entonces, ese es el situs inversus total, y cuando está tórax y abdomen. O pueden tener situs inversus solitos que solamente hacemos referencia al tórax. Ahora, pueden tener situs ambiguos o lo que se conoce como heterotaxia también, que hace referencia a anomalías en la distribución de órganos aislados del estómago. Puede ser un hígado que esté en barra en el centro, puede ser poliesplenia, erupción de la vena cava. Por eso siempre les pedimos, cuando están por mandarnos un paciente por sospecha de disquinesia central, le pedimos que le hagan una placa de tórax, que realmente tienen, pero que le hagan una ecografía abdominal, para buscar esto de la poliesplenia, sobre todo eso que es el más frecuente. Y esto por afectación del nodo embrionario, como hemos dicho. Las anomalías cardíacas son bastante frecuentes, 200 veces más frecuentes que la población general. Puede ser cualquiera, de CIA, 6B a anomalías complejas, tetralogía de Fallot, anomalía de retorno de nodo. Ahora, tienen un paciente con una anomalía compleja, más un trastorno de lateralidad, uno tiene que estudiar el que necesita el primario. Pregunta que siempre me hacen es, de los pacientes que tienen trastornos de lateralidad, poner ustedes se encuentran con un paciente que tiene ciclo inverso sólido, es decir, que tienen todo el tórax en espejo, al revés. Esos 1 de cada 4 tienen discriminación, no es que tiene suicidio. ¿Okay? Por eso es importante que ustedes pregunten, el distrés respiratorio neonatal, la rinitis persistente, la tos húmeda persistente. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Entonces, todo el epitelio desde la nariz hasta los bronquios terminan, ustedes tienen un epitelio cilíndrico ciliado. Es clave, voy a poner acá, es clave que eso se mueva correctamente. Sí, acá porque ahora vienen unos videos. Es importante que eso se mueva de forma coordinada, porque se ayuda a barrer el moco. ¿Qué pasa si no se barre el moco correctamente? Está quieto, entonces podemos ver unos videos normales. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si uno tiene esto quieto que no barre adecuadamente el moco? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué complicaciones trae? Infecciones. Claro, se te acumulan secreciones, se tapa la cañería, que se hacen atelectasias. Y si uno no resuelve una atelectasia, ¿qué pasa? ¿En qué termina? Bueno, hay un círculo vicioso, inflamación, infección, ¿y eso a dónde lo lleva? Bronquitas, eso termina en bronquitas. Entonces, siempre que uno tiene una atelectasia es importante que la sigan a resolverla, para que no terminen en bronquitas. Esto es clave. Esto es de la corte de pacientes que seguimos. Es algo muy interesante esta patología, a diferencia de otras. Que el compromiso está en las bases de los pulmones, o en el lóbulo medio de la. Han respetado los lóbulos superiores. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Por qué tengo más compromiso en las bases? ¿La gravedad? ¿Por gravedad? Terminan a caer las secreciones hacia abajo, entonces es muy común ver muy comprometidos los lóbulos inferiores, el medio y la línea. Es un paciente con ciclo inverso total, de 6 años. Conectarse ahí, en la língula sería porque. Otra, fíjense, paciente de 18 años, todas estas imágenes en las bases, tipo cielo estrellado, esta terminología, con todos impactos mucosos, imágenes en árbol en brote, bien lóbulos inferiores, lo que sería el lóbulo medio por último. Y ir respetando los lóbulos superiores, eso es bien de distinto. Vean muchas bronquiectasias y muy respetado esto, piensen, así que. Pues el compromiso del oído, también a nivel del oído tienen cilias ustedes. ¿Sí? Entonces es muy común, es variable el porcentaje, porque va entre el 30 y 75%. Y nuestra experiencia es un tercio de los pacientes tienen otitis media recurrente. Puede ser con o sin efusión, con chicos que tienen otorreas prolongadas,
o aparece el antecedente del diablo, esto los lleva a tener una mala audición, retraso en el lenguaje. Entonces, estos chicos tienen que tener un seguimiento anual por el otorrino. O si nunca tuvieron nada en el oído, igual los mandamos al otorrino para que lo vean. Bien. Esto es recontra común, la presencia de pansinusitis, más de la mitad lo tienen. Que a veces puede haber, no se sabe por qué agenesia o hipoplasia de senos frontales por fenoidales, pero la presencia de pansinusitis es muy frecuente. Entonces, pansinusitis, distrés respiratorio neonatal, tos crónica, bronquiectasia, tengo que descartar esto. Porcentaje menor también desarrollan pólipos nasales. Ahora, con esta clínica, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales que se tienen que plantear? Díganme ustedes. Pero sí en primer lugar. ¿Por qué? No se sabe por qué, pero ustedes solo de estos encima de los dos. Un porcentaje alto. Pero es el diagnóstico diferencial por excelencia. ¿Mm? ¿Qué otro más? Vamos. ¿Qué les ocurre? Bronquiectasia, tos crónica, otitis recurrente. ¿Qué tengo que ir a descartar ahí? La parte inmunológica, perfecto. Esos son los dos primeros. ¿Algún otro más? ¿Eh? Te fuiste una cosa rara, pero no tiene esta manifestación. Todas estas cosas no traen. Ser, pero. Sí, después entra ya en el estudio de las bronquiectasias. ¿Sí? Que habrá que ver si es una historia de infecciones mal curadas o de atelectasias. Puede ser que sea post-atelectasia en un paciente sano. Puede ser bronquiectasia por tuberculosis, puede ser por otras razones esa bronquiectasia. Pero básicamente a tener en cuenta esos dos diagnósticos. Habíamos dicho que la enfermedad empiezan a encontrarle un hilo y entenderla a partir de los espermatozoides, que por los espermatozoides es inmóvil. De los hombres, alrededor del 50% tienen esterilidad. Igual, de todas maneras, uno puede sacar los espermatozoides, hacer fecundación in vitro y pueden tener parte de estos pacientes. ¿Sí? De las mujeres no se sabe, pero también tienen disminuida la fertilidad. ¿Por qué creen? ¿Dónde más tienen sillas? Entonces tienen más riesgo de embarazo ectópico. Entonces la fertilidad no está claro el porcentaje en las mujeres, pero también tienen este riesgo. Muy bien. Diagnóstico. Diagnóstico, el situs inverso hace mucho ruido. Entonces el diagnóstico en Europa, el que tiene situs inverso, es a los 3 años y medio, en promedio. ¿Sí? 5 para aquellos que no tienen defecto de lateralidad. Acá se tarda más. Pero es importante sospechar. En la Argentina, en base a estos 50 casos que hemos recibido en los últimos 4 años, vemos que no estamos tan mal con los que tienen defecto de lateralidad. 4 años por medio. ¿Sí? Pero el que no tiene defecto, ahí nos vamos muy al doble de Europa, pero de 10 años. Entonces, esto es una cagada porque es un diagnóstico tardío. Entonces, los pacientes ya han desarrollado muchos de ellos bronquiectasias. Porque uno tiene que evitar este desarrollo de esa complicación. Acá hay dos cuestionarios, uno es el americano y el otro es el europeo. El americano es lo que hablamos al principio, esos puntos cardinales. Distrés respiratorio neonatal en un chico de término, sin causa aparente, que requiera por lo menos 24 horas de oxígeno. Cualquier compromiso de lateralidad, total, situs inverso solamente el tórax o poliesplenia, por ejemplo. ¿Sí? Tos productiva durante prácticamente todo el año, que empezó antes de los 6 meses, y la rinitis serosa, diaria, prácticamente todo el año, de comienzo temprano en el proceso. ¿Qué dicen los americanos? Tiene 2 criterios, estúdielo. Y si tiene 3, altísima sospecha. Ahora vamos a ver cómo se estudian. Los europeos tienen otro cuestionario, se pelean cuál es mejor. Cuestionario de ellos es para el paciente que tiene tos crónica, que empezó temprano en la infancia. Se llama PICAR este estudio y va sumando puntos. Fíjense cuáles son los
las preguntas que uno hace. Si el chico fue de término o pretérmino, tuvo síntomas en el periodo neonatal, taquipnea, neumonía, tos, si estuvo internado en la neo, tiene anomalía de lateralidad, efecto cardíaco, rinitis persistente y síntomas óticos que hemos hablado. ¿Qué hacen estos europeos? El chico tiene menos de 4 ni lo estudian. Ahora, si el chico tiene 10, tiene una altísima probabilidad del 2% de tener. Entonces, ¿qué te dicen? Tiene más de 5 puntos, estudielo. Tiene por debajo de 4, no lo estudian. Bien. Pero esos cuestionarios está bueno que los tengan. Cuenta en la cabeza. ¿Sí? Diagnóstico diferencial me lo dijeron perfecto. Bueno, un síndrome aspirativo podría ser, pero bueno, esto trae la parte de otitis, pansinusitis, efecto de lateralidad. Bueno, estas son las pruebas diagnósticas. En el hospital podemos hacer óxido nítrico nasal, podemos hacer videomicroscopía de alta velocidad, que es lo que hacemos con Martín. Este año empezamos a hacer microscopía electrónica con las muestras tomadas de acá. Martín la lleva a la Facultad de Medicina. Martín es de anatomía patológica. Y él está empezando a hacerse la mano. Genético está bueno. ¿Cuál es el problema del genético? Muy caro. Entonces, todavía esto es muy caro, entonces no está tan accesible y fácil de hacer. Y otra opción es la inmunofluorescencia. Vamos a ver brevemente esto. Óxido nítrico nasal primero. Acuérdense que se hace a partir de los 5 años. Es fácil de hacer. No tiene que soplar. Tiene una oliva puesta en la nariz. Y está bueno porque soplás. Vos tenés que esta carita enfocarla ahí durante 5 segundos mientras soplás. Los chicos se copan, lo hacen. Es una excelente prueba de screening. Excelente, es buenísimo. ¿Sí? Pacientes, un valor por debajo de 77 nanolitros minutos. Fíjense, Perdón, hice lío yo. los chicos que tienen disquinesia tienen valores, trátalo con disquinesia, precontrabajos, pacientes normales están. La causa por qué los pacientes con disquinesia es tan bajo no se sabe, porque no es solamente por la pansinusitis. Fíjense la diferencia en nuestros pacientes. Tienen una mediana de 7.6. Pacientes donde descartamos disquinesia, que nosotros 50, 104. ¿Sí? Más de 10 veces más bajo. Es una excelente prueba de screening, pero la puede hacer arriba de los 5 años. Y una cosa, si el chico, y esto yo, aparte yo me lo hago a veces para ver cómo está, pero estás resfriado y te baja un montón. Es lo excelente. El chico tiene que venir impecable a hacerse, por lo menos 2 semanas mínimo libre de resfrío para hacerse. Gran ventaja, los pacientes tienen esto muy bajo, sale un 10% en estos últimos, les diría 10 años, que hay mucho acceso al estudio genético, ya están descubiertos qué genes se asocian con óxido nítrico nasal normal. Pero por suerte es el 10%. La otra parte del estudio que hacemos, que se usa mucho en Europa, es con un cepillito hacemos una biopsia de los cornetes inferiores. Entonces, tiene anestesia asignada, vuelvo a decir, tiene que venir impecable el paciente, no tiene que venir resfriado, porque tú si no tenés una disquinesia secundaria, se afecta el batido ciliar por una infección respiratoria reciente. Tiene que venir 15 días libre de cualquier infección. Entramos con el cepillito por la nariz, vamos al fondo, unos movimientos circulares, y después lo ponemos en un medio cultivo y lo vemos al microscopio de alta definición. Es un microscopio común y corriente, pero tiene ahí calzado nada más una cámara de alta definición, de alta velocidad, que podemos ver cómo se mueven las células, pero también podemos contar a qué velocidad se suena. Cámara lenta. Esto solamente se hace en el hospital, no hay otro lugar. Entonces podemos tener un batido normal, o podemos tener que sean inmóviles, pero después hay algunas que son rígidas, que ahora vamos a ver, que es como limpia parabrisas, que se mueven así, otras que son totalmente locas, descoordinadas, otras que se mueven de manera circular. Esto no es tan fácil de ver, requiere cierto aprendizaje, y sobre todo para mí espero que el paciente esté bien para hacerlo. No puedo cargar. Ya. Bueno, esto fíjense como
Esto es una muestra de un paciente, fíjense lo que es el batido normal. Uno ya lo pone esto en el preparador, lo pone en el vídeo y ya se no tiene, digamos, fácil. ¿Sí? Ahora esto lo vamos a ver en cámara lenta. Uno pone, cuando lo pones esto tomás la muestra, lo pones en el acto ahí en el microscopio, lo ves. Esto ve uno y dice, no, esta diferencia no tiene, bastante vivacidad. Fíjense, esto es interesante. Este es el movimiento, es como un latigazo. Es como un latigazo. Fíjense que pues es normal. De hecho, a veces ves que justo como mueven las partículas y después las mueven. Fíjate, están dando este video, Es que están, de sí, kinesia. pero están dando, van con diferencia. Estos son fáciles. Estos son fáciles. Pasa que a veces eh, son movimientos, son alteraciones muy sutiles. ¿Eh? La alteración es muy sutil. Tenés que ir al genético, científicamente. No, pero igual más allá de que se mueva este recontra patológico. A veces tenés que se mueven, te quedan dudas. Bueno, eso tenés que ir al genético si el chico tiene una alta sospecha clínica. Es lo mismo, uno normal, dice como es un latigazo, tira. Este es uno que es rígido. ¿Ves que no se dobla? ¿Ves que no se dobla? No, se flexiona. Los rígidos. Bien. Entonces, la gran ventaja de la biomicroscopía, que lo tenemos ahí en el acto, el tema es, vuelvo a decir, lo que se conoce como disquinesia secundaria, que puede ser por una infección. Por eso siempre, estos pacientes lamentablemente lo tenemos que confirmar al hospital. Los volvemos a citar para confirmar. No nos quedamos con una sola medición y decimos tienen disquinesia o alta sospecha. Se hace por duplicado siempre. Con respecto a la microscopía electrónica, el microscopio electrónico es algo, no hay en todos lados. De hecho, hay pocos microscopios electrónicos en la Argentina, hay acá, en Córdoba, creo que hay en Mendoza, tres hay. Dos. Uno seguro en la Facultad de Medicina. Y ahí la ventaja, acá están viendo, en el otro veíamos por 100. O sea, que estos videos que vienen eran por 100, esto por 71. Antiguamente era el gold standard, hoy no hay gold standard. ¿Por qué? Porque estos tienen un 30% de los pacientes no le encuentran la anomalía acá. Lo que básicamente uno ve en la foto es esto: busca el par central, los 9 pares periféricos, busca los brazos externos de vineína, los brazos internos de vineína, estos haces radiados que es como los rayos de una bici, y el par central. Eso lo busca uno ahí. Este es el motor de la siquiera. Los brazos externos e internos, sobre todo el externo, es lo que da la mejor coordinación. Resulta que hay un montón de proteínas chiquititas también. Entonces, el 30% puede ser normal y después puede tener ausencia de ambos brazos. Es lo que estamos empezando a hacer con Martín, de buscar esto, o que te falte. Fíjense que están los brazos internos, pero no están los externos. ¿Sí? O que esté todo desordenado, o que te falte el par central, de todo desordenado. Entonces, esa es otra manera de hacer diagnóstico. Es difícil hacer microscopía electrónica. Hay poca gente, esto no lo está haciendo nadie en respiratorio, lo usan más para riñón. Una cosa que estaría buena poder hacer es inmunofluorescencia, porque no tiene que venir el paciente del Chaco, por ejemplo. Le toman la muestra de la nariz y te lo mandan por correo, y vos a la misma muestra le pones unos anticuerpos fluorescentes con un microscopio que hay acá en el hospital. Estamos viendo si conseguimos fondos para poder empezar a hacer inmunofluorescencia. Entonces vos pintás las proteínas, ya viene un panel, un kit. Entonces cuando no se pinta alguna de esas proteínas, asumís que esa es la que falta el paciente. Esto está en investigación, pero está bueno por eso, porque el paciente no tiene que venir, mandan un resumen de historia y la muestra en un sobre, y listo. Y el estudio genético, esto sería la papa. Lo que pasa que, fíjense que con el genético, ustedes hacen el diagnóstico, hoy en día en los mejores lugares en el 60-75%. Capaz, sacamos
porcentaje considerable todavía. ¿Cuál es el problema de esta patología? Son muchos genes, ¿sí? Y vos necesitas variantes bialélicas, dos necesitas. Voy a hacer un paralelismo con fibrosis quística para que vean que esto lo tienen mucho más fácil que nosotros. Digo, porque yo no hago fibrosis quística. Ustedes en la fibrosis quística es un canal, es la proteína que es un canal de cloro, es una proteína del canal de cloro, el CPTR. Y esto está codificado por un solo gen, que es el gen CPTR. Ellos tienen un solo gen. Y la gran 90% de los fibrosis quísticos son delta F508. Y ya tiene identificada la mutación. Si bien hay 2000 mutaciones descritas en fibrosis quística, esta es la principal y después hay otras 50 que son las principales. También en disquinesia, primero que ustedes tienen en la fisiología de la cilia más de 700, hoy se dicen ya son 900.000 proteínas involucradas. En el ensamblaje, en la ultraestructura, en la génesis de la cilia, en la coordinación del movimiento, que hoy en día son 56 genes frente a uno. Después falta describir todas las variantes. Son patológicas, probablemente patológicas, de significado incierto, probablemente benigna. Es decir, muchos de los pacientes que nosotros tenemos todavía no se han descrito las variantes. Así que está mucho más verde y por eso el rendimiento es más bajo hoy en día. Lo mismo ya se está armando una base de datos que te piden que publiques las mutaciones para ver qué grado de significancia tienen eso y poderlo clasificar. Y está buenísimo porque hoy en día los genes ya están identificados que estos genes codifican el brazo externo, el brazo externo de proteína, estos los hace radiados, estos genes el par central, estos se encargan del ensamblaje, todo de a poquito se va entendiendo, se va pudiendo hacer una asociación entre el genotipo, la alteración en la ultraestructura, cómo se mueve la cilia y el fenotipo clínico. Entonces, ¿qué es diagnóstico confirmado? Cuando vos tenés las dos variantes patogénicas dialécticas, que el genético cierto, eso ocurre en el 60-70% de los casos. O que tengas una microscopía electrónica que te lo confirme el defecto. Diagnóstico altamente probable. Esto la mayoría de los pacientes los tenemos acá nosotros, porque no tenemos mucho acceso al genético. Puntaje compatible con un óxido nítrico bajo y una videomicroscopía patológica en 2 ocasiones. Altamente improbable, bajo puntaje, óxido nítrico normal, videomicroscopía. Hay varias otras causas. Los americanos que tienen mucha guita, ¿qué hacen? El puntaje le da 2 o más, si tiene más de 5 le hacen el óxido nítrico, les da patológico, pasan al genético. Si tiene menos de 5 van al genético derecho. De hecho, el otro día vi un paciente que había nacido en Estados Unidos, solamente con ficus inverso, nada más. De entrada le pidieron el estudio genético, fue negativo. Igual lo mandaba la semonóloga para el ficus inverso para estudiar acá, pero bueno, ya cuando nació le habían pedido el genético. Aparte ya lo tienen en 3 meses, acá por ahí hay que esperar 6 meses más. Bien, en Europa hacen óxido nítrico, hacen el picadar, óxido nítrico, videomicroscopía y después. Cuando los genéticos no son concluyentes, están pidiendo la microscopía electrónica. Bien, entonces lo que hacemos en el hospital es, le hacemos los 2 cuestionarios, si tiene menos de 5 vamos derecho a la videomicroscopía, si es normal descartamos, si tiene más de 5 es óxido nítrico y después videomicroscopía. Esto le da patológico, se tiene que confirmar, que ahí está la alta sospecha y si podemos tener acceso al genético, vamos a tener. Ahora hay un grupo de pacientes que a veces nos pasa que tienen óxido nítrico nasal y tienen alta sospecha por el cuestionario. La videomicroscopía es patológica o dudosa, vamos al genético también. Ante la duda tratamos de pedir genético. Pasa que el hospital no tiene tantos recursos, no esa dificultad. En las obras sociales es una lucha. Bueno, importante, ¿por qué los tienen que tratar a estos pacientes? ¿Cuándo y cómo tratar? Entonces, el primer punto, ¿no? Esto es común que lo confundan con fibrosis quística, no es suerte. Fibrosis quística es mucho más severo, si bien ahora con los moduladores
la historia de la fibrosis quística va a cambiar. No es lo que hace 20 años que un chico nacía con fibrosis quística y sabíamos que iba a morir entre los 15 y los 20. Ahora con los moduladores estos pacientes cambiaron. Pero un paciente con fibrosis quística liberado sin tratamiento es mucho mayor la morbilidad la que tienen los pacientes con kinesia ciliar primaria. Entonces, como es más leve, a veces surge la pregunta si es necesario ser tan riguroso a la hora de tratar. Fíjense esto es años y las ordenadas valor sub 1. De 6 a 24 años. Ya, a los 6 años ya tiene una función pulmonar baja. ¿Sí? Y en vez de mantenerse en esta etapa de la vida que estudiaba, uno empieza a caerle la función pulmonar después de los 40 años. Esto ya, la temprana edad empieza a caer. Si bien es bastante variable, se cae la función. Estas son tomografías de pacientes, un artículo de hallazgos tomográficos de pacientes con respiratoria. Ya están todos muy lastimados. Fíjense lo que decíamos de las bases. Todo proyectación. ¿Sí? Bases, lóbulo medio. Entonces van a la destrucción del parénquima. El 100% de esta corte tenían bronquiectasia. Entonces no es una enfermedad leve. Si bien por el momento no hay datos precisos de sobrevida, entre el 25 y el 50% de los adultos tienen una enfermedad severa. O están con oxígeno en el domicilio, o tienen una función pulmonar debajo de 40, el BEP, o requieren trasplante. Entonces, esto es lo complicado de la práctica que yo veo. No son tan severos los pacientes, es un fibroquístico, entonces se cuelga la familia. Después te vienen a ver, tienen dos atentasias puestos ahí. Los ven más de grande ya están con bronquiectasis. Los ven más de viejo ya tienen una función. A mí, como somos uno de los pocos lugares que hacemos, te llaman los de adultos y te piden si le puedes ver un paciente con bronquiectasis y le ven que tiene una función pulmonar de 50. Entonces, y cuando me preguntó la madre, o el paciente, sí, yo tengo todo desde que era chico. Una cosa que no estaba la diapositiva, pero son chicos que cuando los ocultan siempre están como sucios, obstruidos, sucios. Eso es lo más común si no hacen internal. No hay guías todavía porque hay pocos ensayos clínicos. Esto ya va a haber, pero hay pocos ensayos clínicos. Entonces, las recomendaciones, hay una recomendación europea y otra americana, que en base a opiniones de expertos, porque todavía no hay. Parece que las guías se hacen a partir de ensayos clínicos, estudios. La clave acá es, los pilares del tratamiento son tener un buen equipo, que ahora vamos a ver cómo se conforma, técnicas de higiene de la vía aérea, fundamental, tratamiento precoz y agresivo de las infecciones. Para mí es más importante que adhiera a la familia. Eso es fundamental. La familia o el paciente cuando es más grande. Clave ahí. La tríada, pediatra, neumonólogo, kinesiólogo, fundamental. La higiene es clave. Pues si tenés el lujo de tener una enfermedad, buenísimo, que lo veas una vez al año. Y nada, cuando son más grandes, la otra vez me habló un especialista en fertilidad, una paciente que le había hecho diagnóstico hace unos años atrás. Nada, estaba buscando tener familia, pueden tener familia, pero ya in vitro. ¿Okay? ¿Qué es lo que hacemos habitualmente? Nos damos 3 a 4 veces en el año y ahí aprovechan. Vienen, escupen, le damos cultivo. Hacemos la espirometría, vemos cómo está creciendo, le damos la antigripal, la del limococo, para que podamos en breve poder regalar nirsevimab la primera y segunda temporada. Y ese mismo día que viene aprovechamos lo del kinesiólogo. Eso es lo que estamos tratando de ver. Esto está buenísimo. Les voy a mostrar lo del cliente mucociliar. Acá lo pueden ver bien clarito. Este es un estudio americano que los nebulizaban a pacientes sanos, con fibrosis quística, con disquinesia axilar primaria, con tecnesio 99. Y después se aplicaban las abscisas está el tiempo. ¿En cuánto tiempo limpiaban el tecnesio 99? Este es el normal. En 2 horas limpiaba casi el 50%.
Entonces uno con fibrosis quística, fíjense de disquinesia. Nada, nada. A los 90 minutos le pedían, ya con un kinesiólogo le hacían como un protocolo de toser, para que empiecen a toser. Le enseñaban a toser y a moverlo. Fíjense que lo importante es toser para moverlo. Ahí empieza a aclarar el kinesiólogo. Entonces, clave, técnicas de higiene de la piel. ¿Sí? La tos, es bueno que tosen. Tienen que toser para mover las secreciones. Las células las tienen quietas o incoordinadas. Entonces, de una u otra manera tienen que mover esas. Es imposible hacer kinesiología todos los días de tu vida. Inviable. Bueno. Entonces, ya desde chico uno les empieza a insistir de que hagan deporte. Con una gama elástica, le enseñas a la madre que haga kinesiología. Entonces, cuando el chico está con mocos, ya la madre tiene un plan de kinesio, hay dispositivos para que se ayuden, y en estas ocasiones también empiezan con las negociaciones con solución hipertónica con tampoco más mocos de lo habitual. ¿Sí? Pero básicamente es clave ya desde el chico hablar de que sean chicos que hagan ejercicio para movilizar la selección. Es impresionante la diferencia entre el paciente que hace kinesiología y el que no en la práctica. Muy marcado. Entonces, hipertónica no se usa todos los días y no hay estudios. Pero vuelvo a decir, hay muy pocos estudios en experiencia, ensayos clínicos doble ciego. ¿Sí? Lo usamos cuando tienen más regresión. No se usa ni Pulmozyme ni Manitor como se usa Ciclocicla. Acá no se usa, los resultados, los estudios no mostraron que sea beneficioso, es caro, es muy. Acitromicina. ¿Quién? La vamos a hacer corta. ¿Quién debería recibir acitromicina? Demostró que bajaba las exacerbaciones, pero está indicado solamente a aquellos que se exacerban frecuentemente. Aquel paciente que no anda bien a pesar de hacer el tratamiento, bueno, ahí le ponemos durante unos meses acitro. Pero no van todos con acitromicina. No. Pero igual, con acitromicina toda la vida no podés. Vas entrando de manera racional. Chico, es muy exacerbador. No hace las cosas, bueno, y hace las cosas correctamente, ahí entra la citromicina como una opción. Los bichos más frecuentes, Haemophilus, el estáfilo metisensible, el neumococo y la moraxella, esos son los más comunes. Pseudomonas suele aparecer más tarde, los pacientes más grandes. Ahora tenemos una chiquita que tiene 1 año, pero en general es un germen que suele aparecer arriba de los 13, 15 años. Es lo mismo, es lo mismo la pseudomona en la disquinesia que en la fibrosis quística. No, la fibrosis quística vos tenés pseudomona y la querés sacar como sea, se asocia con peor sobrevida, caída de la función pulmonar, peor evolución. Acá eso no se pudo demostrar claramente que caía la función pulmonar. Sí, por ahí mayor daño pulmonar, en un estudio peor función pulmonar, en otro no. Pero sí está por consenso de la pseudomonas sacarla. Lo mismo, paciente con bronquiectasia, que ustedes sigan, uno tiene una pseudomonas que quiere sacar. No es tan grave como en la fibrosis quística, pero uno un término quiere sacar. Paciente con bronquiectasia sólica. Yo les decía recién que los gérmenes más comunes eran el Haemophilus, neumococo, Zamenes y moraxella. Estos no se tratan, solamente si el paciente está consciente. Si le haces un cultivo de rutina esos 3, 4 horas que te aparecen esto, uno no lo trata, salvo que tenga síntomas. ¿Sí? Siempre sí tratamos pseudomonas, burcorrelia o Zamenes. Pregunta frecuente, ¿las dosis son como en fibrosis quística? No, no usamos dosis de eso. Usamos las dosis habituales. Y sí, cuando hacemos un tratamiento no es menos de 14, de 14 a 20. Erradicación de la pseudomonas, el protocolo, el único estudio que hay, se usa tobramicina. El paciente da sintomático, usa tobramicina durante 1 mes y repetís. Si es negativo, ya está. Si sigue positivo, lo volvés a hacer con tobramicina. Sigue positivo, tratas un bueno,
el endovenoso es conceptamente. Esto es más de Es muy común que ya vengan todos con cortisol inhalado, pero el cortisol inhalado como concepto de pacientes con disquinesia, de fibrosis quística o con bronquitis, da cortisol es un hiperreactivo. Es uno ve que el paciente es hiperreactivo bronquial, y uno ve que por ahí en el interrogatorio, en el historial no le sale que es hiperreactivo, pero tiene una espirometría y le pone un tratamiento y lo mide al mes y medio, y le va pum para arriba, bueno, ahí sí, pero acá. No van todos con cortisol. Después, otra cosa que está recontra discutida. Diablo sí, diablo no, no hay consenso, eso depende del tratamiento. Muchos dicen esto prolonga la torrea, no es necesario. Acá los otorrinos le quieren poner. El mundo también está discutido el beneficio de los diablos. Como concepto, audiometría basal y control anual por el otorrino es fundamental. Buenísimo, ya esto está en marcha, probablemente no en Argentina, pero ya hay terapia génica. Está en fase 1, para los que tienen esta mutación, se nebulizan con nanopartículas de ARN mensajero y están andando, los preliminares van andando bien, están por pasar a fase 2. Está bueno. Este es el futuro, por eso es importante hacerle el genético, porque todos los tratamientos de toda la vida por el genético. Claro. Por peleamos, le pedimos el genético laboratorial. Bien, por esta razón, pero también porque ya estamos viendo cuáles son los genes que se asocian con peor pronóstico. Importante. Claro, pero es tratamiento para pocos, ¿o no? ¿Eh? ¿Cómo están empezando? ¿Hay tratamiento para pocos? ¿Esto? No, está en fase 1. Claro, pero ¿cuántos genes están haciendo? Solamente Listo. que representa un 10-15%. Ok. Pero esto ya está, ya esto va a ser lo que se viene. Va Sí. para ahí. Va para ahí. Este es un artículo del año pasado de cuáles son los factores de riesgo para la caída de la función pulmonar. Y esto es de la práctica. Mayor factor de riesgo no hacer nada. No hacer nada. Es colgarse, o después viene el paciente con las asistencias y la bronquita. Entonces, falta de adherencia es fundamental. Falta que es lo que yo les decía, no ser tan grave. Entonces, para terminar, es una enfermedad muy heterogénea y es muy heterogénea por la cantidad de proteínas involucradas codificadas por los tantos genes que tenemos. Es subdiagnosticada y yo creo que en pediatría estamos mejor que los de adultos. De hecho, no hay nadie de adultos que haga diagnóstico de esto. No se dedica. Y detección tardía. Ahora están empezando a venir hoy, de hecho, viene una paciente de Chascomús, y pico de años de estudiar. Es fundamental reconocer las manifestaciones clínicas típicas de la enfermedad, ¿no? Para la pronta derivación a un centro de referencia para hacer diagnóstico. Estamos haciendo diagnóstico acá y en el Garraham que compraron un equipo de óxido nítrico y ellos hacen la estrategia de ellos es óxido nítrico genético. Y nos mandan acá para hacer el cepillado que a un grupo. No hay un único test gold standard. Todos se escapan por un lado o por el otro, que por eso es necesario combinarlo. Y como concepto final que no es una enfermedad leve, ¿no? Hay un daño progresivo, tomográfico, de la espirometría, por lo que sin duda es que un diagnóstico temprano e inicio precoz de un tratamiento de sostén, porque el tratamiento de sostén todavía no hay un tratamiento específico eficiente, y la adherencia al mismo son claves para retrasar el deterioro y las nuevas terapias curativas se desarrollan. Estos son los pacientes que son del sur, no va a salir de Playa Unión, que la mamá, el diagnóstico lo hizo la madre, que es bioquímica, que insistía que tenía disquinesia, es que se el microtubo. Y vino acá hace 2 años, sí, le dio todo compatible, y bueno, está creando la asociación de pacientes, que ya diseñó el logo, ya está haciendo la asociación de padres con discapacidad intelectual. Así que es una patología que está bueno que la conozcan, se difunda, porque no son tan pocos.
Así que cuando haya más acceso a la genética, todavía vamos a tener más fenotipos y no van a ser todos tan típicos. Quizás pacientes con sinusitis y bronquiectasia sean bronquiectasias aisladas. Bueno, que empiezo todo. No se vayan aún, ¿sí? Esperen un cachito. Eso parroquial. Mil gracias. En meeting. ¿Se guarda? Sí. Sí, guardar. Pero se guarda si bien meeting. Sí. Sí. Me parece. Parece no. Generar video. ¿Estás tuyo? En meeting y se guarda.